¿cómo están? Espero que todo esté marchando bien por allá. Por acá les cuento que está cayendo un palo de agua que no se imaginan. Sin embargo, lo importante es que me puedan escuchar. Bueno, les cuento. Esta semana quise dejar a un lado la coyuntura internacional y la coyuntura doméstica para que trabajáramos o reflexionemos sobre la historia, los historiadores y lo importante que es el objetivo de transformar históricamente a los individuos, a los seres humanos. Entonces, ¿qué les parece si vamos con las historias de la historia? 4 fotos de niños, 2 son muy conocidos históricamente y 2 no. El primero, Ernest, año 1933, de él solo sabemos por esta foto, nada más. Si quisiéramos plantearnos cómo fue su vida, tendríamos que imaginárnosla. Ahora tendría 80 y tantos años si estuviera vivo. 1933. Uno piensa esa época y lo primero que piensa es sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial, pero más en general siempre piensa... Es como cuando en el cine nos ponían un cartel, un trozo de película para que entráramos porque queríamos ver lo que pasaba antes y después, ¿no? Es decir, cuando vemos una foto de alguien que no sabemos nada de él luego, nos imaginamos si fue feliz, si se enamoró, si sigue vivo. De hecho, Roland Barthes, cuando vio esta foto, dijo, ¡qué novela! El segundo niño, 1886, es conocido históricamente. Se llama Pablo y se apellida Ruiz Picasso. Y cuando uno le ve ahí tan jovencito, piensa si ya tenía en la cabeza el cubismo, o si sus padres le habían llevado al Museo del Prado a ver las Meninas, que tantas veces volvió a repintar y pintar y pintar. El tercer niño, de 1890, también es muy conocido históricamente. Se llama Adolfo, es Adolf Hitler. Cuando uno ve este angelito, piensa qué le tuvo que pasar, qué le hicieron en su vida para hacer todo lo que hizo. Atención, si nosotros queremos saber algo de Pablo o de Adolfo, lo tenemos muy claro. Vamos a los libros de historia. Para saber algo de Ernest, necesitaríamos un novelista, un guionista que fabulara su vida. Sin embargo, tanto esa novela como la documentación de los libros de historia nos daría una imagen muy similar de lo que es el siglo XX. La artista Beatriz González, refiriéndose a la toma del Palacio de Justicia, dice que el arte puede decir cosas que los historiadores no pueden decir. Un poco distinto porque el Palacio de Justicia era una cosa violenta dentro del ser de uno. Y yo creo que a todos nos pasó eso. En cambio, esto era un artista testigo de la historia, ¿no? Yo estaba viviendo una constituyente y yo como artista estaba retratándola. Alguien dijo que el arte dice cosas que la historia no puede decir o que los historiadores no pueden decir. Entonces, en ese sentido, yo hice una cosa que salió como crítica, ¿no? Porque la intención mía era como burlarme de ciertos constituyentes. Además, quería poner para un lado los buenos y para otro lado los malos, o sea, los que estaban aparte de impedir que se extraditaran los narcotraficantes, y del otro los buenos, los que se oponían. A la hora de verdad, todos se volvieron igual, ¿no? El filósofo Enrique Dussel y otra mirada sobre la historia universal. Si yo preguntara lo siguiente, ¿quién estudió la historia mundial no con el esquema edad antigua, edad medieval y edad moderna? ¿Quién estudió en otro esquema? Esta pregunta la he hecho en 30 universidades alemanas, Marburg, Berlín, Jena, dando conferencias. Lo he dicho en Delhi, lo he hecho en Manila, lo he hecho en todos los lugares latinoamericanos y nadie me ha levantado la mano. En Kenia, ninguno me levantó la mano. Y si yo les dijera que decir que la historia mundial es la antigüedad, la edad media y moderna, es una, lo voy a decir fuerte, estúpida ideología del romanticismo alemán del fin del siglo XVIII,
que nunca la humanidad pensó en tal tontera y si lo seguimos repitiendo, eso es eurocentrismo. Le quiero hacer otra historia completamente distinta. La edad antigua no existe. Me acuerdo un curso que yo daba en la India, en Madurai, y le decía, ¿qué es la edad antigua? Entonces decía, sí, bueno, es la edad de los griegos y los romanos. Pero si ustedes hacen un mapa, ¿dónde queda Grecia y Roma? Entonces vamos a hacer el mapa porque hay que verlo en el espacio. Entonces Europa es esto. Este es el Mediterráneo, rápido hecho. Esto es el África, la India, el sudeste asiático. Más o menos es así. América aquí está todavía al oeste. ¿Por qué? Porque América fue el extremo oriente del extremo oriente. Pero siempre lo estudiamos como contexto del descubrimiento de Colón. Y hablar de descubrimiento es ya un insulto. Fue el comienzo de la invasión del continente. Pero van a ver ustedes que si yo sitúo América donde debo situarla, yo empiezo a ver distintos todas las culturas amerindias. Bueno, Europa es esto. Como ustedes lo ven, no parece ser el centro. Y además es muy pequeña. Entonces, el señor Hegel dice que el Mediterráneo es el centro de la historia universal. No puede serlo. Tiene que ser o el mar de la India o el Pacífico, pero no puede ser el Mediterráneo. El Mediterráneo es un marcito pequeño que fue no más que el centro de una cierta cultura. Entonces ustedes ven la antigüedad. Entonces yo estaba en Madurai y les decía, a ver, los griegos llegaron, sí, la verdad que con Alejandro llegaron casi hasta la India, ¿no? Que sería hoy Pakistán. Pero después tuvieron que retroceder, aunque los seleucidas quedaron durante unos siglos, pero también retrocedieron después porque al fin en la propia Mesopotamia ya no fue griega, sino que fue de nuevo sasánida. Para Hegel la China es como la infancia de la humanidad y el espíritu en su libertad de la China pasa a la India, a los medos y a los persas y luego los griegos y luego los romanos. Pero realmente los que son la culminación de la antigüedad son los romanos. Después viene la Edad Media. ¿Media de qué? La media entre la modernidad y la antigüedad, así que en realidad no tiene ningún sentido, está en la mitad. El feudalismo. Y hasta el marxista, yo conozco bien a Marx, tengo 4 tomos sobre Marx, se hablaba del feudalismo y el modo asiático, que era un modo feudal. El feudalismo solo existió en Europa y en ninguna parte más del mundo. No hubo feudalismo ni en la China, ni en la India, ni en América, ni en ningún lado. Solo en Europa, feudalismo. No es más que la época en que el mundo musulmán puso un muro a Europa y la aisló del mundo. Europa nunca fue centro, nunca. Siempre fue periférica y lo fue hasta 1870. Si ustedes quieren, 1790 la revolución industrial, pero también los chinos hicieron revolución industrial. Y luego hubo crisis que hay que mostrar por qué. Estamos recién descubriendo China. Y yo hablo de China porque es un motivo para romper el eurocentrismo. Y el eurocentrismo todavía no lo hemos terminado de romper. Cada 6 meses descubro un aspecto eurocéntrico en mi pensamiento. Y esto hace 20 años. No se termina. Es muy difícil porque está tan metido. El historiador Alberto Garín considera que la historia no la escriben los vencedores como pensaba Orwell, sino que la escriben los historiadores e inclusive a veces los mismos vencidos. ¿La escriben los vencedores, como decía Orwell? No, la historia la escriben los historiadores. Hay muchísimos historiadores rigurosos que tratan de dar respuesta a multitud de preguntas que se han planteado para tratar de entender el pasado. Luego tenemos unos pocos historiadores muy ruidosos que son los que ya tienen una respuesta preconcebida y lo único que tienen que hacer es elegir acontecimientos del pasado para fortalecer esa respuesta.
Ahí es donde encontramos una historia manipulada que puede ser utilizada por igual por vencedores que por vencidos. Ejemplos rápidos. Cuando el nacionalismo catalán habla de ese final de la Guerra de Sucesión Española, en 1714 encuentra una lista de agravios que justifican el nacionalismo catalán actual, es una historia escrita por los vencidos. Pero podríamos hablar de ese singular nacionalismo castellano que en la revuelta de los comuneros considera que se pierden las esencias de Castilla y que a partir de ahí todo va mal. Bueno, es la historia de unos vencidos. O por qué no, cuando tratamos de explicar la realidad política de la Hispanoamérica actual, alegando que todo surge de que hace 500 años los españoles conquistaron y dominaron completamente América, pues vuelve a ser una historia de los vencidos. Entonces no, la historia no la escriben los vencedores, la escriben los historiadores y corremos el riesgo de que la escriban malos historiadores. El periodista Antonio Caballero se refiere a su libro Historia de Colombia y sus oligarquías. Escribir una historia de Colombia es una cosa de la cual he tenido ganas desde hace muchísimos años. No escribirla, sino escribirla y dibujarla a la vez. Es hacer una historia ilustrada. Tal vez desde que conocí los libros de Ríos, el dibujante mexicano, la idea vino de ahí, aunque la realización es muy distinta de lo que hace Ríos. A mí me parece que en Colombia ignoramos por completo la historia, no solo la historia de Colombia, sino la historia universal. Pero en particular la historia de Colombia, y sobre todo desde hace unos años, cuando prácticamente se prohibió la enseñanza de la historia en el bachillerato. Pero cuando yo era niño, y esto hace ya más de 50 años, yo recuerdo que nunca en el colegio pasamos, hablando de la historia de Colombia, nunca pasamos de la patria boba. Siempre nos enseñaban la conquista, la patria boba, y ahí parábamos. Y al año siguiente, digamos, era segundo de bachillerato, era en tercero, otra vez lo mismo, y otra vez parábamos en la patria boba. Yo creo que por una decisión política de los gobiernos, enseñar la historia de Colombia, la historia republicana de Colombia, creo yo que es una actividad subversiva. Las oligarquías del país no están interesadas en que los colombianos sepan cómo ha sido de verdad la historia, que ha sido una historia en realidad bastante vergonzosa. Pero los colombianos hemos aceptado que se escamotee nuestra historia, y por eso justamente estaba yo interesado en escribir un libro. ¿Cómo transformar históricamente al hombre? Empezar a pensar con nuestra propia cabeza de mexicano, de latinoamericano, de caribeño, desde los pueblos originarios indígenas, desde los esclavos y desde el pueblo. Y desde ahí reconstruir las ciencias y la interpretación sobre nosotros mismos. Y esto es el supuesto del ejercicio del poder, porque según nos interpretemos, podremos entonces vincularnos a las potencias como europeas, norteamericanas, y ahora chinas, hindúes, árabes, bantúes, africanas, que son los grandes polos culturales del mundo presente. Voy a decir ahora, lo tienen que recordar los jóvenes. La dijo Aristóteles, 384 o 322 a.C. Piensen esto que les voy a decir. Dice, el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar del individuo. Y el carácter marca el destino. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días con otro tema de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.